Mientras tanto, el regreso de Ángela a la promesa no tuvo nada de celebración ni de alivio, sino que se sintió como una herida abierta que nadie sabía cómo cerrar, porque la joven no volvía siendo la misma que había desaparecido días atrás, sino una versión quebrada por dentro, marcada por una verdad que había cambiado por completo su forma de entender el mundo y, sobre todo, su propia identidad dentro de aquella casa. Había pasado noches enteras intentando reconstruir en su mente cada gesto de Leocadia, cada palabra que su madre le había dedicado a lo largo de los años, y cuanto más lo hacía, más difícil le resultaba aceptar que todo aquello había sido una mentira cuidadosamente sostenida, una mentira que la había protegido, sí, pero también la había condenado a vivir en la ignorancia más absoluta sobre quién era realmente. Ahora sabía que Máximo era su padre, que su vida no era el resultado de una historia limpia ni honorable, sino el fruto de una relación que se había ocultado bajo capas de silencio y conveniencia, y ese conocimiento no le daba fuerza, sino un vacío que parecía crecer con cada paso que daba dentro del palacio, como si los muros mismos le devolvieran el eco de una verdad que aún no estaba preparada para sostener. Por su parte, Curro no se separaba de ella, cumpliendo una promesa que había hecho sin necesidad de pronunciarla en voz alta, porque desde el primer momento en que comprendió la magnitud de lo que Ángela estaba atravesando, supo que no podía dejarla sola frente a una realidad tan devastadora, una realidad que no solo afectaba su presente, sino que amenazaba con destruir cualquier esperanza de futuro que hubiera imaginado. Él la observaba con una mezcla de ternura y preocupación, consciente de que la joven no solo estaba dolida, sino profundamente desorientada, como alguien que ha perdido el suelo bajo los pies y no sabe en qué dirección dar el siguiente paso, y aunque intentaba ofrecerle palabras de consuelo, sabía que ninguna frase podía aliviar el peso de una verdad que había llegado demasiado tarde. Ángela, sin embargo, encontraba en su presencia un ancla silenciosa, una forma de no desmoronarse por completo, porque si había algo que seguía siendo real en medio de tanto engaño, era el vínculo que había construido con Curro, un vínculo que no estaba basado en mentiras ni intereses, sino en una conexión sincera que ahora se volvía más necesaria que nunca. Mientras tanto, en otra parte del palacio, Leocadia se enfrentaba a una escena completamente distinta, una escena cargada de tensión y de miradas que ya no podían ocultar el desconcierto que sus palabras habían provocado, porque había decidido hablar, había decidido romper un silencio que llevaba demasiado tiempo sosteniendo, y lo había hecho sin medir del todo las consecuencias que aquello podía acarrear. Su voz, firme y contenida, resonó en la sala cuando explicó cómo seguía con vida, cómo aquel intento de acabar con ella no había llegado a consumarse gracias a la decisión de un hombre que había elegido desobedecer una orden que, en otro contexto, habría sido ejecutada sin vacilar, y ese detalle, lejos de tranquilizar a los presentes, solo sirvió para aumentar la inquietud que ya se respiraba en el ambiente. Rómulo había decidido perdonarle la vida, y esa simple afirmación bastó para que el silencio se volviera más denso, más incómodo, como si todos comprendieran de pronto que lo que se estaba revelando no era solo un episodio aislado, sino la prueba de que en la promesa habían ocurrido cosas mucho más graves de lo que estaban dispuestos a admitir en voz alta. Alonso, que hasta ese momento había mantenido una postura aparentemente firme, sintió como una preocupación más profunda comenzaba a abrirse paso en su interior, porque sabía perfectamente lo que podía significar que una historia así saliera de los límites del palacio, lo que podía provocar si llegaba a oídos de quienes no formarían parte de aquella red de silencios y complicidades que, durante años, había mantenido intacta la imagen de la familia. No era solo una cuestión de orgullo, ni siquiera de reputación, sino de supervivencia social, porque en un mundo donde la apariencia lo era todo, una grieta como esa podía convertirse en el inicio de una caída imposible de detener, y Alonso no estaba dispuesto a permitir que algo así sucediera sin intentar, al menos, contener el daño. A su vez, Máximo se encontraba en una posición que no podía ser más incómoda, porque cada palabra que se pronunciaba en aquella sala parecía empujarlo hacia una esquina de la que no encontraba salida, una esquina en la que todas las miradas se posaban sobre él esperando una reacción que no estaba preparado para dar. Aseguró no haber sabido nada sobre las intenciones de Cruz, se defendió con la serenidad de quien intenta mantener el control en medio del caos, pero sus palabras no lograron disipar del todo las dudas que comenzaban a instalarse en los demás, porque incluso si aquello era cierto, no lo eximía de todo, no lo liberaba de la responsabilidad que ahora se hacía evidente en otro terreno mucho más delicado. Fue entonces cuando Curro, con una firmeza que sorprendió a más de uno, intervino para recordarle que la ignorancia no era una absolución completa,
que no bastaba con no haber participado directamente para quedar libre de toda culpa, y esa afirmación, pronunciada sin agresividad pero con una claridad contundente, dejó a Máximo en una posición aún más frágil, más expuesta de lo que había estado hasta ese momento. El aire se volvió pesado, cargado de una tensión que nadie se atrevía a romper del todo, porque todos sabían que la conversación estaba acercándose a un punto en el que ya no sería posible seguir evitando lo verdaderamente importante, aquello que ninguno quería nombrar pero que estaba presente en cada mirada, en cada silencio, en cada respiración contenida. Precisamente en ese instante, el nombre de Ángela se convirtió en el centro invisible de todo, en la pieza que conectaba cada una de las verdades que comenzaban a salir a la luz, porque su existencia ya no podía seguir siendo ignorada ni tratada como un asunto secundario, no cuando la propia joven ya conocía la realidad que la vinculaba con Máximo. Alonso lo comprendió antes que nadie, o al menos fue el primero en admitirlo para sí mismo con una claridad que no dejaba lugar a dudas, porque entendía que el problema no era solo lo que había pasado, sino lo que estaba por pasar si no tomaban una decisión a tiempo, una decisión que, aunque dolorosa, podía evitar un escándalo mayor. Se acercó a Máximo con una determinación que no solía mostrar en asuntos tan delicados, consciente de que estaba cruzando una línea que, en otras circunstancias, habría preferido no traspasar, pero también sabiendo que ya no había espacio para la pasividad, no cuando el futuro de todos podía verse afectado por la manera en que se gestionara aquella verdad. Le habló de adelantarse a los hechos, de tomar el control antes de que otros lo hicieran por ellos, de reconocer públicamente a Ángela antes de que la noticia se filtrara por otras vías, y aunque sus palabras estaban cargadas de lógica, también llevaban implícita una presión que resultaba imposible de ignorar. Máximo lo escuchó en silencio, manteniendo una expresión que no revelaba del todo lo que estaba pasando por su mente, pero en el fondo sabía que aquella decisión no era simplemente un gesto formal, no era solo una cuestión de estrategia o de imagen, sino un paso que cambiaría su vida para siempre, que lo obligaría a enfrentarse no solo al pasado, sino también a las consecuencias que ese pasado tendría en el presente. Y aún así, pese a todo, pese a la presión, pese a la evidencia, pese a la presencia misma de Ángela dentro del palacio, decidió negarse, al menos por el momento, a dar ese paso, a reconocerla ante todos como lo que realmente era, dejando claro que no estaba dispuesto a asumir públicamente una verdad que todavía no sabía cómo integrar en su propia historia. Esa negativa, lejos de cerrar el conflicto, no hizo más que intensificarlo, porque convirtió lo que ya era una situación delicada en una amenaza latente, en un problema que no desaparecería por sí solo y que, tarde o temprano, exigiría una resolución mucho más contundente de la que cualquiera estaba preparado para afrontar. Mientras tanto, Ángela, ajena a esa conversación pero profundamente conectada con sus consecuencias, seguía intentando recomponer los fragmentos de una identidad que se le escapaba entre los dedos, sin saber que su futuro dependía ahora de decisiones que otros estaban tomando en su nombre, decisiones que podrían definir no solo su lugar en la promesa, sino también el tipo de vida que le esperaba a partir de ese momento. Por su parte, el ambiente en las zonas del servicio parecía discurrir en una calma engañosa, como si todo siguiera su curso habitual sin que las tensiones del piso superior lograran filtrarse del todo, pero en realidad cada gesto, cada mirada, estaba cargada de una intención que no siempre resultaba evidente a simple vista, especialmente en el caso de Julio, cuya actitud había cambiado de forma tan repentina que resultaba difícil creer en su aparente serenidad. Había aceptado las disculpas de las cocineras por lo ocurrido con la verdura, había mostrado una comprensión que no encajaba con sus quejas constantes de días anteriores, y sin embargo, esa misma calma era lo que despertaba una desconfianza creciente en Ricardo, que llevaba demasiado tiempo observando a la gente como para dejarse engañar por una reacción tan poco coherente con el carácter que había demostrado hasta entonces. Ricardo no necesitaba pruebas para intuir que algo no estaba bien, que detrás de esa tranquilidad había una intención oculta, una respuesta que aún no había tomado forma pero que estaba gestándose en silencio, como una tormenta que se prepara lejos del horizonte antes de descargar con toda su fuerza cuando menos se espera. Esa sensación lo acompañaba incluso en los momentos más cotidianos, porque sabía que en un lugar como La Promesa nada cambiaba sin un motivo, y mucho menos una actitud tan marcada como la de Julio, que ahora se movía con una serenidad excesiva, midiendo cada palabra, cada gesto, como si estuviera esperando el momento adecuado para actuar. Mientras tanto, Tomasa tampoco estaba dispuesta a dejar pasar la oportunidad de reafirmar su posición dentro de la jerarquía del servicio,
y su conversación con Petra dejó claro que la relación entre ambas había dejado de basarse en la complicidad para transformarse en una lucha silenciosa por el control, una lucha en la que los secretos jugaban un papel más importante que cualquier muestra de afecto o lealtad. Tomasa le exigió que volviera a ponerse de su lado cuando surgieran conflictos, que actuara como lo había hecho su hermana en el pasado, pero sus palabras no eran solo una petición, sino una advertencia disfrazada de necesidad, porque dejó caer con una frialdad inquietante que guardaba información capaz de destruir la imagen de Petra si alguna vez decidía sacarla a la luz. Ese recordatorio no fue casual, ni mucho menos inocente, sino una forma de establecer un equilibrio basado en el miedo, en la certeza de que ambas dependían de lo que la otra sabía, creando así un vínculo envenenado que podía romperse en cualquier momento si una de las dos decidía cruzar la línea. Al mismo tiempo, en otro rincón del palacio, Carlos se encontraba atrapado en un conflicto mucho más íntimo, uno que no tenía que ver con conspiraciones ni secretos familiares, sino con una imagen que no lograba borrar de su mente, una escena que había presenciado sin querer y que ahora lo perseguía incluso cuando intentaba concentrarse en sus tareas más simples. Desde que había visto a María Fernández besarse con Samuel, algo dentro de él se había desestabilizado, como si aquella revelación hubiera removido sentimientos que ni siquiera sabía que estaban ahí, sentimientos que no encontraba la forma de nombrar y que lo sumían en una tristeza silenciosa que empezaba a hacerse evidente para quienes lo rodeaban. María lo notó. Percibió en su mirada una ausencia que no sabía interpretar del todo, pero que la inquietaba lo suficiente como para querer acercarse, preguntarle, entender qué le estaba pasando, aunque Carlo aún no estuviera preparado para compartir la verdad que lo estaba consumiendo por dentro. Esa distancia, esa tensión no resuelta, añadió una nueva capa de incomodidad a una relación que hasta entonces había sido sencilla, casi despreocupada, pero que ahora parecía moverse en un terreno mucho más frágil, donde cualquier palabra mal dicha podía provocar una ruptura difícil de reparar. Al cabo de un momento, la conversación entre ambos tomó un giro inesperado cuando Carlo le comunicó que su tío no podría oficiar el bautizo de Yana, una noticia que, más allá de su aparente simplicidad, tenía implicaciones mucho más profundas de lo que parecía a primera vista, porque aquel bautizo ya había sido motivo de desacuerdos, de tensiones que no terminaban de resolverse entre ellos. María recibió la noticia con una mezcla de frustración y resignación, consciente de que cada nuevo obstáculo parecía complicar aún más una situación que ya de por sí era delicada, como si incluso los momentos que deberían haber sido de alegría estuvieran destinados a convertirse en escenarios de conflicto. Mientras tanto, en el ámbito empresarial, la tensión entre Manuel, Ciro y Lorenzo seguía escalando de una forma que empezaba a preocupar incluso a quienes no estaban directamente implicados, porque lo que en un principio había sido una disputa puntual se estaba transformando en una guerra de estrategias, de maniobras calculadas que buscaban no solo ganar una ventaja económica, sino también debilitar la posición del heredero dentro de su propio entorno. Manuel, impulsado por su necesidad de encontrar una solución rápida, había aceptado vender el manual de averías, una decisión que para él representaba una salida viable, pero que para otros, como Julieta, era un error que podía tener consecuencias mucho más graves de lo que estaba dispuesto a reconocer. Cuando Julieta se enteró, no dudó en enfrentarse a él, en expresar su desacuerdo con una claridad que no dejaba lugar a interpretaciones, porque no se trataba solo de una diferencia de opinión, sino de una preocupación real por el rumbo que estaban tomando las decisiones de Manuel, un rumbo que podía poner en riesgo todo lo que habían construido. Su enfado no era solo profesional, sino también personal, porque se encontraba atrapada entre dos posiciones que no lograba conciliar, entre su rechazo a apoyar las exigencias de Ciro y su incapacidad para respaldar plenamente las decisiones de Manuel, lo que la dejaba en una situación incómoda, casi insostenible, dentro de un conflicto que parecía no tener una salida clara. Por otro lado, Lorenzo y Ciro celebraban lo que consideraban una victoria, convencidos de que sus maniobras habían surtido efecto, de que habían logrado llevar a Manuel al punto exacto en el que querían tenerlo, un punto en el que sus decisiones podían ser cuestionadas, debilitadas, utilizadas en su contra sin que él fuera plenamente consciente de ello. Incluso llegaron a fingir un desacuerdo entre ellos, una estrategia cuidadosamente diseñada para sembrar dudas sobre el criterio del heredero, para hacer creer a los demás que las decisiones de Manuel no eran sólidas, que carecían de una dirección clara, cuando en realidad todo formaba parte de un plan mucho más amplio que se estaba ejecutando paso a paso. Poco después,
En otra línea que avanzaba de forma más silenciosa pero no menos significativa, Adriano continuaba dando pequeños pero firmes pasos hacia la recuperación de su visión, un proceso lento, lleno de incertidumbre, pero también de esperanza, porque cada avance, por mínimo que fuera, representaba la posibilidad de recuperar una parte de sí mismo que había creído perdida para siempre. El momento en que volvió a distinguir dibujos no fue solo un progreso físico, sino también emocional, una señal de que su vida podía volver a tomar un rumbo distinto, uno en el que no todo estuviera marcado por la limitación y la renuncia, sino por la posibilidad de reconstruir aquello que había quedado en pausa. Martina, que había estado a su lado durante todo ese proceso, decidió entonces dar un paso que cambiaría el curso de ambos, porque le hizo una promesa que no podía tomarse a la ligera, una promesa que implicaba romper con su compromiso con Jacobo, dejar atrás una vida que ya no sentía como propia para apostar por un amor que había crecido en medio de las dificultades. Sus palabras no fueron impulsivas, ni fruto de un arrebato momentáneo, sino la expresión de una decisión que llevaba tiempo gestándose en su interior, una decisión que la obligaría a enfrentarse a las consecuencias, pero que también le ofrecía la posibilidad de vivir sin esconderse, sin negar lo que sentía por Adriano. Sin embargo, esa promesa no podía hacerse realidad sin riesgos, porque Petra ya conocía su relación, había sido testigo de algo que debía permanecer oculto, y aunque había prometido guardar silencio, nadie podía garantizar que esa promesa se mantuviera intacta si las circunstancias cambiaban. Esa amenaza latente obligaba a Martina y Adriano a moverse con cautela, a medir cada paso, a compartir sus planes solo cuando era absolutamente necesario, porque sabían que cualquier descuido podía poner en peligro no solo su relación, sino también la estabilidad de quienes los rodeaban. Así, mientras en la superficie la promesa seguía funcionando como siempre, con sus rutinas, sus celebraciones y sus conflictos aparentes, en el fondo se tejía una red cada vez más compleja de secretos, decisiones y tensiones que, tarde o temprano, terminarían por chocar entre sí, dando lugar a consecuencias que ninguno de ellos estaba realmente preparado para afrontar. A su vez, el foco emocional de la historia regresaba inevitablemente a Ángela, porque aunque los conflictos en el palacio se multiplicaban en distintas direcciones, todo parecía girar en torno a la forma en que ella estaba intentando asimilar una verdad que no solo la había herido, sino que también la había dejado en una posición extremadamente vulnerable frente a todos los demás. No era únicamente el hecho de saber quién era su padre, sino la manera en que ese descubrimiento había sido impuesto sobre ella, sin preparación, sin cuidado, como si su identidad hubiera sido arrancada de golpe para ser sustituida por una realidad que no había elegido, y eso la hacía sentirse expuesta, casi observada por todos, incluso cuando nadie la miraba directamente. Curro lo percibía en cada uno de sus silencios, en la forma en que evitaba cruzar miradas con los demás, en ese gesto casi imperceptible de recogerse sobre sí misma cuando escuchaba el nombre de Máximo en cualquier conversación, como si ese simple sonido bastara para recordarle todo lo que aún no era capaz de aceptar. Intentaba hablarle con suavidad, ofrecerle una salida, una forma de ordenar sus pensamientos, pero sabía que había procesos que no podían acelerarse, que había heridas que necesitaban tiempo para dejar de doler, y que cualquier intento de forzar una reacción solo conseguiría hacer más profundo el daño que ya llevaba dentro. Ángela, por su parte, comenzaba a darse cuenta de que su mayor miedo no era la verdad en sí, sino lo que esa verdad podía provocar en los demás, porque entendía que su existencia, tal y como ahora se conocía, tenía el potencial de desestabilizar equilibrios que llevaban años construyéndose sobre silencios cuidadosamente sostenidos. Esa conciencia la hacía sentirse culpable sin haber hecho nada, responsable de una tensión que no había creado, pero que ahora parecía concentrarse a su alrededor, como si su sola presencia bastara para alterar la calma aparente de la promesa. Mientras tanto, Leocadia observaba todo con una atención que no dejaba lugar a la improvisación, porque aunque había revelado parte de su historia, sabía que aún quedaban piezas por mover, decisiones por tomar, y sobre todo, consecuencias que debía anticipar si quería mantener el control sobre una situación que comenzaba a volverse cada vez más impredecible. Había algo en la reacción de Ángela que la inquietaba más de lo que estaba dispuesta a admitir, porque no se trataba de una rebeldía abierta ni de una confrontación directa, sino de un dolor contenido, de una distancia emocional que podía convertirse en un problema mucho más difícil de gestionar si no encontraba la manera de reconducirla a tiempo. Por eso, cuando se acercaba a ella, lo hacía con una mezcla calculada de firmeza y aparente comprensión,
intentando mantener una imagen de madre que, pese a todo, seguía siendo la única figura estable en la vida de la joven, aunque en el fondo supiera que esa estabilidad estaba construida sobre una verdad que ya no podía ocultarse. Precisamente en ese instante, la figura de Máximo se volvía aún más relevante, no por lo que hacía, sino por lo que se negaba a hacer, porque su rechazo a reconocer públicamente a Ángela no solo afectaba a su propia imagen, sino que dejaba a la joven en una especie de limbo social del que no podía salir por sí sola. No era reconocida, pero tampoco podía volver a ser quien era antes, quedando atrapada entre dos identidades que no terminaban de encajar, una situación que la empujaba a cuestionarse no solo su lugar en la familia, sino también su valor dentro de un entorno que parecía medirlo todo en función del apellido y del reconocimiento público. Alonso, que observaba la evolución de los acontecimientos con una preocupación cada vez más evidente, comprendía que esa indefinición era insostenible, que no podían seguir postergando una decisión que tarde o temprano tendría que tomarse, porque cuanto más tiempo pasara, más difícil sería controlar las consecuencias. Su insistencia con Máximo no era solo una cuestión de estrategia, sino también de responsabilidad, porque entendía que, más allá de las implicaciones sociales, había una joven que merecía una respuesta clara, una posición definida que le permitiera reconstruir su vida sin estar constantemente condicionada por el silencio de los demás. Sin embargo, cada intento de abordar el tema chocaba contra la misma resistencia, contra esa negativa que Máximo mantenía con una determinación que empezaba a resultar incomprensible incluso para quienes intentaban comprender su postura, porque no se trataba de una simple duda, sino de un rechazo firme que parecía alimentarse de algo más profundo que el miedo al escándalo. Al mismo tiempo, Lorenzo seguía moviéndose entre las sombras con una habilidad que pocos lograban percibir en su totalidad, porque sabía demasiado, entendía demasiado bien las debilidades de cada uno, y no dudaba en utilizarlas cuando veía la oportunidad de obtener una ventaja que pudiera beneficiarlo en el largo plazo. El hecho de que conociera la verdad sobre Ángela lo convertía en un elemento especialmente peligroso dentro de aquel entramado, porque no necesitaba actuar de inmediato para ejercer presión, le bastaba con dejar claro que tenía la información suficiente para alterar el equilibrio en cualquier momento, generando así una tensión constante que se mantenía latente incluso cuando no intervenía directamente. Esa amenaza silenciosa era precisamente lo que más preocupaba a Alonso, porque entendía que el problema ya no era solo interno, que la situación podía escaparse de su control si alguien como Lorenzo decidía utilizar esa información en el momento más conveniente, sin importar las consecuencias que pudiera tener para todos los implicados. Mientras tanto, Ángela comenzaba a percibir esos movimientos, esas miradas que se cruzaban cuando ella entraba en una habitación, esos silencios que se instalaban de repente en conversaciones que antes fluían con naturalidad, y poco a poco iba comprendiendo que su historia ya no le pertenecía únicamente a ella, sino que se había convertido en un asunto que afectaba a todos. Esa sensación de ser el centro de algo que no podía controlar la empujaba a refugiarse aún más en Curro, en esa presencia que seguía siendo constante incluso cuando todo lo demás parecía tambalearse, porque si había algo que no había cambiado, era la forma en que él la miraba, sin juicios, sin condiciones, sin exigirle respuestas que aún no estaba preparada para dar. Y sin embargo, incluso ese refugio comenzaba a verse amenazado por las circunstancias, porque cuanto más se intensificaba la presión sobre Máximo, más evidente se volvía que la situación de Ángela no podía seguir siendo tratada como un asunto privado, que tarde o temprano tendría que hacerse pública de una forma u otra, con o sin el consentimiento de quienes intentaban mantenerla en secreto. Así, entre decisiones aplazadas, verdades a medias y silencios que pesaban más que cualquier palabra, la promesa avanzaba hacia un punto en el que ya no sería posible seguir sosteniendo el equilibrio frágil que había permitido mantener las apariencias hasta ese momento, un punto en el que cada uno tendría que enfrentarse no solo a los demás, sino también a sí mismo y a las consecuencias de todo lo que había decidido callar. Mientras tanto, la presión que comenzaba a acumularse en torno a la figura de Máximo no hacía más que crecer, como si cada silencio suyo alimentara una tensión que ya no podía disimularse detrás de las apariencias, porque su negativa a reconocer a Ángela no era solo una decisión personal, sino un gesto que estaba afectando directamente a todos los que se encontraban ligados a esa verdad incómoda. Alonso lo percibía con una claridad que le resultaba cada vez más insoportable, porque sabía que cuanto más se retrasara esa decisión, más difícil sería controlar las consecuencias, más inevitable sería que la situación terminara estallando de una forma mucho más dañina de lo que cualquiera podía prever,
y esa certeza lo empujaba a insistir, a presionar incluso cuando sabía que no estaba obteniendo el resultado que esperaba. No se trataba únicamente de evitar un escándalo, sino de proteger algo más profundo, algo que tenía que ver con el equilibrio mismo de la promesa, con esa frágil estructura de relaciones y secretos que había sostenido durante años una convivencia basada más en lo que no se decía que en lo que realmente se enfrentaba. Máximo, sin embargo, se mantenía firme en su postura, aferrado a una negativa que ya no podía justificarse solo por el miedo o la prudencia, sino que parecía responder a una lucha interna mucho más compleja, una lucha entre lo que sabía que debía hacer y lo que no estaba dispuesto a aceptar públicamente, como si reconocer a Ángela implicara admitir algo de sí mismo que había intentado negar durante demasiado tiempo. Ese conflicto interior lo volvía distante, más hermético que nunca, incapaz de conectar con quienes intentaban hacerlo reaccionar, y esa distancia no solo afectaba a Alonso, sino que se extendía como una sombra sobre todos los que dependían de su decisión, especialmente sobre Ángela, que seguía esperando una respuesta que nunca terminaba de llegar. Por su parte, la joven comenzaba a sentir que el tiempo jugaba en su contra, que cada día que pasaba sin una definición clara la empujaba más hacia una situación de vulnerabilidad que no sabía cómo manejar, porque entendía que su futuro no podía construirse sobre una negación constante, sobre un silencio que la dejaba sin un lugar definido dentro de aquella familia. Curro, que no dejaba de acompañarla en ese proceso, empezaba a percibir también ese desgaste, esa forma en la que la esperanza inicial comenzaba a transformarse en frustración, en una resignación que él se negaba a aceptar, porque sabía que Ángela merecía algo más que esa incertidumbre, algo más que ser tratada como un problema que debía ocultarse en lugar de resolverse. Intentaba animarla, recordarle que no estaba sola, que más allá de lo que decidiera Máximo, ella tenía derecho a construir su propia identidad, pero incluso esas palabras parecían quedarse cortas frente a una realidad que no dependía únicamente de su voluntad, sino de decisiones que se tomaban en esferas a las que ella no tenía acceso. Al mismo tiempo, en un plano mucho más silencioso pero igualmente cargado de tensión, Lorenzo continuaba observando cada movimiento con una atención calculada, como si estuviera esperando el momento exacto para intervenir, consciente de que la información que poseía podía convertirse en un arma decisiva si se utilizaba en el instante adecuado. No necesitaba hablar abiertamente, ni siquiera insinuar demasiado, porque su simple presencia ya era suficiente para recordar a todos que la verdad no estaba completamente a salvo, que existía la posibilidad real de que todo saliera a la luz por vías que nadie podría controlar, y esa posibilidad se convertía en una amenaza constante que pesaba sobre cada conversación, sobre cada decisión. Alonso lo sabía, y ese conocimiento era precisamente lo que hacía que su urgencia fuera cada vez mayor, porque entendía que si no lograban adelantarse a Lorenzo, si no tomaban el control de la situación antes de que él lo hiciera, las consecuencias podrían ser mucho más devastadoras de lo que estaban dispuestos a asumir. Mientras tanto, Leocadia seguía moviéndose con una seguridad que resultaba inquietante, como si nada de lo que estaba ocurriendo la sorprendiera realmente, como si cada una de las piezas estuviera cayendo exactamente donde ella había previsto, manteniendo siempre una posición que le permitía influir sin exponerse demasiado, intervenir sin parecer responsable de lo que sucedía. Observaba a Ángela con una mezcla de atención y cálculo, consciente de que su hija se encontraba en un punto crítico, en un momento en el que cualquier decisión podía marcar un antes y un después en su vida, y aunque intentaba mantener una apariencia de control, en el fondo sabía que había factores que ya no podía manejar completamente. Esa tensión entre lo que podía controlar y lo que comenzaba a escaparse de sus manos la obligaba a actuar con aún más cautela, a medir cada palabra, cada gesto, porque entendía que un error podía desencadenar una reacción en cadena que alterara el equilibrio que tanto esfuerzo le había costado construir. Precisamente en ese contexto, la figura de Ángela adquiría un peso cada vez mayor, no solo como hija de Máximo, sino como el punto de convergencia de múltiples intereses, de múltiples tensiones que se entrelazaban alrededor de su identidad, convirtiéndola en el centro de un conflicto que iba mucho más allá de su historia personal. Y sin embargo, dentro de ella, lo que predominaba no era esa dimensión estratégica que los demás veían, sino un dolor profundamente humano, una sensación de abandono que se hacía más intensa con cada negativa, con cada silencio que recibía como respuesta, porque más allá de los juegos de poder, lo único que realmente deseaba era ser reconocida, ser aceptada como lo que era sin tener que luchar constantemente por ello. Curro lo entendía,
Y esa comprensión era lo que lo impulsaba a mantenerse firme a su lado, a no permitir que se hundiera en esa sensación de no pertenecer a ningún lugar, porque sabía que si cedía, si aceptaba esa negación como algo definitivo, sería mucho más difícil ayudarla a salir de ese estado en el que comenzaba a perder la confianza en sí misma. Así, entre presiones que no cesaban, silencios que se volvían cada vez más pesados y decisiones que seguían aplazándose, la promesa avanzaba hacia un punto en el que ya no sería posible sostener esa tensión sin que algo terminara por romperse, sin que alguien se viera obligado a dar el paso que todos estaban evitando, un paso que cambiaría no solo el destino de Ángela, sino el de todos los que estaban atrapados en esa red de verdades a medias. Unas horas más tarde, el silencio que envolvía la promesa ya no era el mismo que al inicio de aquel conflicto, porque había dejado de ser una pausa contenida para transformarse en una tensión visible, en una sensación colectiva de que algo estaba a punto de romperse, de que ya no sería posible sostener por más tiempo ese equilibrio frágil que todos habían intentado mantener a base de silencios y decisiones aplazadas. Ángela lo percibía con una claridad dolorosa, como si cada rincón del palacio le recordara que su situación no podía seguir en ese estado indefinido, que su identidad no podía permanecer suspendida entre lo que era y lo que otros se negaban a reconocer, y esa conciencia comenzaba a transformarse lentamente en una determinación que ni siquiera ella misma había previsto. Ya no se trataba solo de esperar una respuesta de Máximo, de confiar en que alguien más resolvería aquello por ella, sino de enfrentarse a la realidad con una fuerza que nacía precisamente del dolor que había intentado evitar, porque comprendía que si seguía aceptando ese silencio, terminaría por desaparecer dentro de él. Curro, al observar ese cambio en su mirada, sintió una mezcla de alivio y preocupación, porque sabía que aquella determinación podía ser el primer paso hacia una liberación necesaria, pero también el inicio de un enfrentamiento que no sería fácil de sostener, especialmente en un entorno donde las verdades incómodas siempre encontraban resistencia antes de ser aceptadas. A su vez, Alonso comenzaba a asumir que el tiempo de las estrategias discretas estaba llegando a su fin, que ya no bastaba con sugerir, con insinuar, con intentar convencer a Máximo desde la lógica o la prudencia, porque la situación había alcanzado un punto en el que solo una decisión clara podía evitar que todo se desbordara de forma irreversible. Ese convencimiento lo llevó a adoptar una postura más firme, más directa, una postura que dejaba de lado las consideraciones personales para centrarse en lo que consideraba necesario para proteger a la familia, incluso si eso implicaba tensar aún más la relación con Máximo, incluso si significaba empujarlo hacia una decisión que claramente no quería tomar. Máximo, por su parte, comenzaba a sentir el peso de esa presión de una manera que ya no podía ignorar, porque cada conversación, cada mirada, cada silencio cargado de expectativas lo enfrentaba con una realidad que había intentado mantener a distancia, una realidad que ahora lo obligaba a cuestionarse no solo lo que estaba dispuesto a hacer, sino también quién estaba dispuesto a ser a partir de ese momento. Su negativa, que hasta entonces había sido firme, empezaba a mostrar pequeñas grietas, no necesariamente en forma de palabras, sino en la manera en que evitaba ciertas miradas, en la forma en que su silencio se volvía menos seguro, más tenso, como si internamente estuviera comenzando a aceptar que no podría sostener esa postura indefinidamente. Mientras tanto, Leocadia seguía observando con una serenidad que contrastaba con la agitación del resto, pero esa calma ya no era completamente impenetrable, porque incluso ella empezaba a percibir que la situación se estaba acercando a un punto crítico, a un momento en el que las decisiones ya no podrían posponerse sin consecuencias visibles. Había construido su posición con inteligencia, había manejado las piezas con precisión, pero entendía que cuando demasiadas fuerzas convergen en un mismo punto, incluso el control más meticuloso puede verse comprometido, y esa posibilidad comenzaba a instalarse en su mente como una advertencia que no podía ignorar. Lorenzo, en cambio, parecía sentirse cada vez más cómodo en medio de ese escenario, como si la tensión generalizada jugara a su favor, como si cada duda, cada conflicto, cada retraso en la toma de decisiones aumentara su margen de maniobra, permitiéndole observar sin intervenir directamente, esperando el momento exacto en el que su acción tendría el mayor impacto posible. Esa actitud lo convertía en una amenaza aún más inquietante, porque no se trataba de un enemigo visible, sino de una presencia constante que podía alterar el curso de los acontecimientos sin necesidad de exponerse, una presencia que todos tenían en cuenta, aunque pocos se atrevieran a nombrar abiertamente.
En ese contexto, la figura de Ángela dejaba de ser únicamente la de una joven afectada por una verdad incómoda para convertirse en el eje sobre el cual giraban decisiones que podían redefinir el futuro de la promesa, porque su reconocimiento no solo implicaba un cambio en su vida, sino una reconfiguración de las relaciones de poder dentro del palacio. Y sin embargo, en medio de todo eso, lo que la movía no era esa dimensión estratégica, sino algo mucho más sencillo y profundo. La necesidad de dejar de sentirse invisible, de dejar de existir en función de lo que otros decidieran callar, de poder mirarse a sí misma sin tener que preguntarse constantemente quién era realmente. Ese deseo, que había permanecido oculto bajo el peso del shock inicial, comenzaba ahora a tomar forma, a transformarse en una voluntad que ya no dependía de las decisiones de los demás, sino de su propia capacidad para enfrentar la verdad, incluso si eso implicaba romper con todo lo que hasta ese momento había definido su vida. Curro, al darse cuenta de ello, comprendió que el momento que habían estado evitando se acercaba, que pronto tendrían que enfrentarse no solo a Máximo, sino a todos los que de una forma u otra habían contribuido a mantener aquella mentira, y aunque sabía que no sería fácil, también sabía que no podía permitir que Ángela volviera a ser silenciada. Así, mientras las tensiones alcanzaban su punto más alto y las decisiones pendientes comenzaban a exigir una resolución inmediata, la promesa se encontraba al borde de un cambio inevitable, un cambio que no solo revelaría verdades ocultas, sino que obligaría a cada uno de sus habitantes a asumir las consecuencias de todo aquello que había permanecido en la sombra durante demasiado tiempo. Porque en un lugar donde el silencio había sido durante años la herramienta más poderosa, la verdad, una vez pronunciada, tenía el potencial de transformarlo todo, de derribar estructuras, de redefinir vínculos, y sobre todo, de obligar a quienes la habían evitado a enfrentarse finalmente a aquello que más temían: la imposibilidad de seguir fingiendo que nada había pasado.